Buenas noches, Karina, un gusto estar contigo. Mis mejores deseos para Radio Exitosa, para ti y para todos los oyentes en este año 2025. Muchísimas gracias y los mejores deseos también para usted, congresista. Congresista, bueno, se fue de viaje, prefirió irse a la China que quedarse a enfrentar un problema tan severo que es la acusación de una red de corrupción, de proxenetismo dentro del Congreso de la República. Usted también está impulsando una moción de censura. ¿Qué es lo que podría suceder? ¿Se van a conseguir los votos? ¿Qué es lo principal? Mire, yo he firmado ya la moción de censura contra el presidente Salguana, y esta moción está firmada también por el almirante Montoya y por Héctor Acuña. Y aquí, aunque tengamos diferencias políticas, aquí hay un hecho concreto. Y el hecho concreto es que la cara visible del Congreso es su presidente. Y no se puede ir a ninguna parte, y menos hasta la China, cuando una ex trabajadora ha sido asesinada en el contexto de una muerte de tipo mafioso, ¿no? Cuando hay que dar la cara y hacer los cambios necesarios para que el Congreso recupere un poco de credibilidad ante la ciudadanía. Entonces no se puede ir. Y lo otro, se va a la Asamblea Nacional Popular China, que es un país que tiene un régimen comunista donde solo existe un partido. Entonces yo digo, si tú quieres aprender de parlamentarismo, bueno, te vas a Inglaterra, a Suiza, ya no te quieres ir tan lejos, pero vamos a Uruguay, que tiene una democracia que todo el mundo respeta, exitosa, para ver un poco cómo hacemos la transición al bicameralismo. No, se va a la China. ¿Y a la China para qué? Yo lamento que mis sospechas son para hacer leyes que le favorezcan a los chinos, porque realmente no entiendo qué otra cosa más se va a ir a hacer a la China el presidente del Congreso del Perú a la Asamblea Nacional Popular China, donde solo hay un partido, que es el Partido Comunista Chino. No se entiende la razón de su viaje. No, tiene toda la razón, no se entiende qué es lo que busca, si en realidad ahí no hay ninguna democracia y no hay cómo aprender, cómo se va a capacitar. Ustedes tienen que presentar los resultados del aprendizaje. Se supone que eso tienen que hacer, aunque algunos no lo hacen. Pero siendo él presidente del Congreso y por transparencia, debería decirnos qué ha aprendido, ¿no? Y qué... Claro, él tiene que hacer un informe. Cuando un congresista viaja con o con la plata del Congreso o no con la plata del Congreso, pero va por un encargo del Parlamento, invitado como presidente del Parlamento peruano, él tendrá que decir, ¿no?, qué ha hecho, ¿no?, con quién se ha reunido. Ahora he visto unas imágenes en la televisión donde está él con algunos parlamentarios chinos, allá son pues muchísimos parlamentarios, pero yo sigo intrigada. ¿No se puedes aprender de un parlamento, de un régimen comunista donde hay un solo partido? No puedo entender, salvo que vaya a traer proyectos de ley para favorecer la inversión chino. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Estamos en una situación donde ya nos vamos a entregar completamente a los chinos? Esto a mí me preocupa muchísimo, Karina. Claro, en realidad las alarmas se deben encender por ahí, y así como Salguana ya tiene varios elementos para sospechar de él por la minería ilegal, ahora hay que sospechar de él por la red de prostitución y sospechar de él por la inversión china, porque ¿qué hace él allá si no ha ido a aprender nada sobre el Parlamento? Porque no hay nada de qué aprender. Que aprender en un Parlamento comunista. Ahora, la otra cosa es que
se ha aprobado la bicameralidad, entonces más bien él tendría que estar preocupado para ver cómo funcionan parlamentos bicamerales, qué modelos de bicameralismo podríamos ver. Tiene y la razón. otra es que las empresas chinas aquí en el Perú tienen muy mala reputación. Recordemos que hay un proceso por empresas chinas durante el gobierno de Castillo. Entonces, sí, lo recuerdo. Entonces ahora nadie se acuerda que han habido empresas de construcción chinas que nos han dejado obras botadas por la mitad. Carreteras, puentes, hospitales, escuelas, que han sido, que han ganado las licitaciones de empresas chinas. Incluso hubo una comisión investigadora de las empresas chinas. Pero después del puerto de Chancay, ahora resulta que todo lo chino es maravilloso. Claro, ¿y en qué quedó? Y las empresas chinas de construcción que nos han dejado botadas las obras, hay que tener un poquito de memoria y de consideración y pensar en el Perú primero que cualquier cosa. Exitosa. ¿Y en qué quedó esa comisión investigadora de las empresas chinas, o ya se olvidaron todos y están enamorados del puerto de Chancay y ahora con el viaje pues volverán más enamorados? Mira, yo recuerdo que al final el presidente de la comisión, que era el congresista Valer, pidió que se aumente el tiempo de investigación, pero creo que no se lo aceptaron, no estoy muy segura. Pero el presidente de la comisión de investigación de las empresas chinas fue el congresista Valer. Muy bien, entonces, ahora, dejando esto a un lado, pero sin olvidarlo, por supuesto, ¿qué va a pasar o qué es lo que debería pasar con un presidente del Congreso que no es el primer cuestionamiento que tiene y que además se ha ido en plena crisis y que se ha descubierto esta red de prostitución que ha terminado con una muerte y que él ha preferido en realidad un viaje que solucionar esta crisis de reputación que los ha mandado a ustedes ya al subsuelo? Sí, pues, o sea, ahora la aprobación del Congreso va a estar también, yo creo, puede bajar más, puede llegar al margen de error. Entonces, esto es muy grave y además son de su partido, son de Alianza para el Progreso. Gente cercana al secretario general, a uno de los más importantes dirigentes, que es el señor Valdés. O sea, encima, no es que él es el presidente y el problema está en otra bancada, en otro partido, no es su propio partido el que ha traído a esa gente. Son candidatos, ex candidatos de Alianza para el Progreso, los que han sido contratados en esa oficina donde supuestamente habría una red de prostitución. Sí, pero lo peor, congresista, es que cuando el presidente del Congreso, antes de irse a la China, convoca una conferencia de prensa, lo hizo para hacer perder el tiempo al país, porque no dio ninguna respuesta. Ninguna respuesta, y encima se hizo mientras en ese mismo instante se estaban allanando oficinas del Congreso por este tema. Y la Fiscalía encargada de trata de personas. En el Perú, las economías criminales que más plata producen son la minería ilegal, la trata de personas y, en tercer lugar, el narcotráfico. ¿Te imaginas qué vergüenza que sea una fiscalía encargada de trata de personas la que esté investigando al Congreso de la República, y en medio de este escándalo te vas siendo tú el titular de esta institución? Congresista, a mí me parece inadecuado por donde lo veas el viaje. Pero usted se ha puesto a pensar que me ha narrado usted, ¿no? Trata de personas, minería ilegal, y entre estos dos el nombre de Salguana salta. Bueno, lo que yo he hecho es señalar los datos estadísticos de las 3 economías ilegales que mayor dinero producen. Qué lamentable que estos nombres estén cerca al presidente del Congreso. Y
Esto es muy lamentable, para mí es muy lamentable como congresista, es terrible lo que siento. debería de una vez por todas, yo sé que usted ya firmó la moción de censura, pero para la censura se necesitan votos. Y hay una coalición en el Congreso que cuando quiere se hacen las cosas, cuando no quieren no se hacen. ¿Usted cree que se llegue a algo? Mire, creo que hay dos escenarios. Uno, lo blindan, cierran filas y lo blindan. Y dos, dicen, esto es muy rochoso, vamos a tener que separarnos de él porque esto nos salpica. Este chicharrón nos está salpicando las brasas a nosotros, nos podemos quemar. Entonces pueden haber esas dos posibilidades, porque hay que ser sinceros y ver quiénes tienen el control del país en este momento. Es el fujicerronismo y Alianza para el Progreso, que hasta tiene ministros. Entonces, quienes tienen el poder ahora, me imagino que estarán pensando, vamos a tener que disimular un poco y separar a este caballero. Porque hay inclusive militantes de Alianza por el Progreso que están renunciando. Sí, Francis Allison ha renunciado y se lo digo porque es una cara visible, un alcalde que tiene muchísima aceptación, ¿no? Sí, él ha renunciado, no es por gusto, ¿no? Él es muy inteligente. Sí. Entonces, y de otro lado, vemos a ex fujimoristas que se están inscribiendo en Alianza para el Progreso, como el señor Becerril. Y ahora que estábamos hablando de que el Congreso se va al subsuelo, es una buena ocasión, un buen momento para hablar de de la mala gestión que se ha hecho en estos años, ¿no? ¿Usted siente que ha sido una gestión para el olvido, terrible esta gestión? No creo que sea para el olvido. Yo creo que va a ser para el estudio. Para el estudio. Para el estudio de los politólogos, que nos señalen, pues, miren ustedes, quiénes llevaron al desastre ese país, cómo hicieron leyes para beneficiar a los delincuentes. Yo creo que va a ser para el estudio que una presidenta no promulgue una ley para que no metan preso a su vocero, a su busto parlante. Porque si ella hubiera promulgado la ley para retornar a la prisión preliminar, el señor Freddy Hinojosa estaría preso en estos momentos. Y tal vez hubiera estado vivo el señor Burgos, al que lo quisieron suicidar, y al final era obvio que no se había suicidado, porque ¿quién se va a tirar puñaladas en el cuello por atrás? Entonces, esta señora no ha promulgado esa ley, y por no haber promulgado esa ley, su vocero está libre, y el señor Burgos ha sido asesinado, porque por lo menos en la cárcel tal vez hubiera conservado la vida y tuviéramos más datos. Y no olvidemos nunca que este Frío Inca, esta empresa que le ha dado carne de caballo a los niños y carne contaminada con caca de rata, ha sido Dina Boluarte cuando fue ministra del MIDIS. Y Freddy Hinojosa, jefe de Caliwarma. O sea, esto es súper grave. Este gobierno no va a pasar al olvido. Este gobierno se va a estudiar por corrupto. Este gobierno se va a estudiar por asesino. Este gobierno se va a estudiar por inepto, por incompetente. No se va a olvidar este gobierno así nomás. No, sí, claro. La gestión del Ejecutivo no se va a olvidar nunca. Yo le hablaba de la gestión del Congreso de la República. Igual es que el Congreso, mejor dicho, la mayoría congresal de la que yo soy oposición, esta mayoría congresal de la que yo soy oposición es la que ha sostenido a Dina Boluarte, porque la derecha dice, no, que Dina Boluarte vino con Castillo,
Pero el Congreso la pudo votar inmediatamente. Yo he presentado 3 proyectos de ley de adelanto de elecciones para empezar de nuevo, pero no, mis colegas no se querían ir del Congreso y prefirieron pagar el precio de tener a Dina con tal de quedarse en el Congreso. Yo presenté 3 proyectos de adelanto de elecciones, pero estos colegas, ¿no?, que tenemos ahora, que proponen estas leyes, que aprueban estas leyes en favor de los delincuentes, no quisieron vacar a Dina. O sea que aquí la culpa no la tiene Castillo por traerla, la tiene la mayoría congresal por mantenerla, porque Dina Boluarte se mantiene por la mayoría congresal. Sí, pero Pedro Castillo también fue un error, ¿no? Pero desde Pedro Castillo fue catastrófico. Por supuesto, pero hubiéramos acabado con la catástrofe si vacábamos a Dina y nos íbamos todos. Pero no, el Congreso con su mayoría dijo, nos quedamos todos. Se queda ella para poder quedarnos nosotros. Eso es lo que ha hecho el Congreso de la República. Dejar a Dina para poder quedarse los congresistas. Y ahora yo estaba escuchando las declaraciones de Boluarte, que nos pide que nos esperemos hasta Navidad para que nos demos un abrazo, la Navidad del 2025, para que con eso ya sellemos el triunfo contra la inseguridad ciudadana que ella nos lo va a dar como regalo. Pero si lo que nos ha regalado es un ministro incompetente, guachafo, un ministro que antes de ayer inauguró una piscinita, después inaugura no sé qué cosas de cómputo, cuando él tiene que ver, bueno, para empezar no debería continuar en el ministerio, pero hace que se vaya de agregada policial a la sombra, guardaespaldas de la presidenta, que está involucrada en supuestamente haber ayudado a fugarse a Vladimir Cerrón. Entonces la mandan hasta España para que no haya posibilidad de que ella esté aquí presente cuando se le necesite en la fiscalía o en los juzgados. Ahora, otros que defienden a Dina dicen, pero ¿cuál es el problema? Que lo haga por internet nomás, por Zoom. No, estos casos tan graves, el interrogatorio tiene que ser personalísimo, porque tú no solo escuchas la voz, ves los gestos, ves cómo se conduce la persona. Entonces, eso no es tan sencillo. Al otro policía que tuvo una actuación discutible en el caso de Sheila Cóndor, también lo habían mandado, pero ya retrocedieron porque eso ya era un escándalo. Entonces, este ministro con el que se ha elevado el número de homicidios con respecto al año pasado, bueno, pues es un desastre completo. ¿Y qué otro ministro tiene que irse? Bueno, usted me va a decir el de Midis, ¿no? Por supuesto. Midis, y el de Economía. Y el de Economía. Pero el de Economía, Dina, que no ha sabido defender la economía peruana. Vamos a terminar endeudados. Pero no hay equilibrio fiscal. Pero Dina Boluarte ha dicho que este 2024 de verdad nos propusimos recuperar nuestra economía y lo hizo. Mira, yo este año no sé cómo vamos a pagar todo lo que nos hemos comprometido en el presupuesto. Yo creo que no va a alcanzar la plata. ¿No ves que el Tribunal Constitucional le ha dicho al Congreso de la República que tiene iniciativa de gasto? Entonces hay una avalancha en este presupuesto. Yo he votado en contra de la ley de presupuesto, porque hay cosas que no se van a poder realizar. Hay aumentos que no se van a poder materializar. Hay obras que no se van a poder hacer, porque han hecho un presupuesto abultadísimo. El Congreso tiene más de 1.000 millones de presupuesto. Ni siquiera podemos tener el almacenaje de las imágenes de las cámaras del Congreso por más de 25 días. Más de 1.000 millones. Entonces con este presupuesto que tenemos, ¿cómo crees que va a terminar el año? Ni siquiera se va a poder hacer lo que se ha dicho que se va a hacer. Sí, por eso estamos volando defender en la déficit economía fiscal nacional, el equilibrio fiscal. Este ministro y el de Agricultura, que cada día dice una tontera más.
De acuerdo. El de vivienda. Ah, también. El de transporte. ¿Cuántas horas antes vamos a tener que ir al aeropuerto nuevo? 8 horas antes, 10 horas antes. ¿Por dónde vamos a llegar al aeropuerto? Bueno, O sea, ya estamos en un desastre. De verdad. De acuerdo, Yo estoy congresista. muy preocupada porque tengo un viaje y voy a tener que ir 8 horas antes porque no sé cuánto me va a demorar llegar. Muy bien. Encima, migraciones tiene menos espacio, o sea, menos gente te va a atender en migraciones, o sea, las colas van a ser infernales. No, y que ni se le vence el pasaporte, porque no hay cuándo le den un pasaporte. Muchísimas gracias a la congresista Susel Paredes por estar aquí.